Vamos a resolver unos ejercicios, pero yo les voy a pedir que antes yo voy a proyectar un PowerPoint que tiene 3 ejercicios. Tómenlo foto rapidito, no la tomen foto con un celular para que después discutamos de ese ejercicio. ¿Me explico? Voy a compartir pantalla y ustedes tomen nota del ejercicio. O sea, anoten el ejercicio para poder, hagan ahí un screenshot, un pantallazo. Vamos. Bueno, profe. ¿Se mira el ejercicio, muchachos? ¿Mm? Aún no, profe. Ahora sí. Ya se ve. Entonces, tomen la foto, ¿verdad? Ley de los gases. Son 3 ejercicios. Eso vamos a ver el día de hoy. Ustedes toman un pantallazo para tenerlo a la mano, el enunciado, para no perder tiempo enunciándolo. ¿Me explico? Correcto. Sí. Muy bien. ¿Ya? Sí. Ya, profe. Sí, ya, Okay. ya. Ok. No sé si alguien hace el favor de compartir en el grupo, tanto el sabatino como el dominical, para que si alguien ya se yo tarde, comparto. por favor, que lo tenga en el grupo. Ok. Muy bien. Ok. Entonces ahora vamos a comenzar de lleno. Vamos a recordar que ustedes tienen pendiente la entrega de una actividad. Profe, pero no hay trabajo en el aula. ¿Cómo que no hay trabajo? No hay, yo revisé todavía ayer y no subió No. trabajo. A ver, chiquita, Roxana, ustedes, aquí está Donaldo, ¿o es Donaldo? Donaldo, ¿tú llevas esa clase, Donaldo? Buenos días, Donaldo. Buenos días, licenciado. Sí, llevo esta clase. Ah, pero no te había pronunciado, estás bien calladito, ¿ah, Donaldo? Bien. Es que soy un tipo silencioso. Bien silencioso, sí. Bueno, ok, pues bienvenido, Ronaldo. Mire, muchachos, la Roxana tiene razón. Lo que pasa es que en la última conferencia que la dimos en la mitad de la semana, yo dejé un ejercicio en PowerPoint, pero no subí, o sea, no habilité el espacio para subirlo. Ese espacio ya está habilitado. ¿Me explico? Sí. ¿Aló? ¿Me escuchan? Profesor, Escuchamos. ya está en la primera clase. ¿Verdad que sí? Sí, está un trabajo en la primera clase. Pero no se preocupen, yo amplié el espacio de entrega. Usted tiene toda la semana para hacerlo. De hecho, Está profesora, a mí me salió hasta agosto, dice que se termina, que tenemos fechas para terminar de enviarlo. O sea, yo le pongo así para que no se atrape, no va a mandar hasta agosto. Sí. En 2 domingos. No, ayer lo envié, yo ayer mismo lo envié. Bueno, en 2 domingos recuerden que tenemos el primer parcial ya, si esto va rápido. Dice la Noelia, mandó un chat que no me escucha. ¿Quién sabe por qué? Porque los demás me escuchan. Noelia, revisar bien tu computadora o celular, pues. ¿Verdad que los demás me están escuchando bien? Sí. Sí, Bueno. Ok, entonces dicho eso, vamos a comenzar. Todo el mundo tiene el ejercicio a mano. Ahora, quiero decirles algo. Para entender los ejercicios que voy a resolver ahorita en la pizarra, ustedes primeramente deben saber bien la escala de conversiones. Hicieron esos ejercicios de conversión de escala Fahrenheit a Kelvin, de Kelvin a Celsius. Hicieron bien sus ejercicios. Sí. Yo voy a revisar lo que ustedes me mandaron. Porque si usted no puede convertir de grado Celsius a grado Kelvin, no va a poder entender. Primero les quiero recordar algo, chicos. La escala universal, la escala con que vamos a trabajar, es la escala Kelvin. Todos los ejercicios en físico-química vamos a trabajar con la escala Kelvin. Que recordemos que la temperatura Kelvin es igual a la temperatura Celsius más 273. Este 273 es el famoso cero absoluto que ustedes iban a investigar. ¿Qué cosa es el cero absoluto? Es decir, es la temperatura más baja al cual el hombre ha llegado de manera experimental. Es decir, la idea es la siguiente. Que, miren, la temperatura puede subir. ¿Hasta cuándo? Hasta el infinito. Es decir, no hay un límite. Por ejemplo, el Sol se encuentra a millones de grados centígrados, miles de millones. La temperatura puede subir, no hay un límite. Pero si bajamos la temperatura, hay un límite.
Y ese límite en la escala Celsius es menos 273.15. A esta temperatura se conoce como cero absoluto. Y también Eso ¿Perdón? es uno de los estados de degradación de la materia, legado por Einstein. Sí, esa temperatura se ha logrado de manera artificial, no existe natural. Recuerden que los lugares más fríos en la Tierra, polo norte, polo sur, menos 40 por ahí. Menos 40 por ahí. Entonces, espérenme. Entonces, en este caso, que estoy escuchando, en este caso, el cero absoluto sería menos 273. Bueno, eso es lo que ustedes investigaron. Ok. Y tienen que saber esa conversión. Igualmente, la conversión de la escala Celsius a la escala Fahrenheit, que es 5/9 de la temperatura. Esta es la temperatura Fahrenheit. De la temperatura Celsius más 32. Esas fórmulas me imagino que ustedes encontraron y vamos a ocupar el día de hoy. Dicho eso, vamos a ver el primer ejercicio. Por favor, ustedes tienen el pantallazo. Lean el enunciado. Roxana, lea el ejercicio. Ok, profe. Por favor. El número 1. El número 1, léelo. En un recipiente se tienen 30 litros de nitrógeno Correcto. a 20 grados Celsius y a una atmósfera de presión, punto y seguido. ¿A qué presión es necesario someter el gas para que su volumen se reduzca a 10 litros? Muy bien. Ahí tenemos el primer ejercicio, ¿verdad? Este ejercicio, ¿de qué nos habla? Analicemos. Para poder entender ese ejercicio, recuerdan las diapositivas de la clase pasada, miramos las leyes de los gases. Esas leyes tienen que ver con 4 parámetros termodinámicos, que son la temperatura, la presión, el volumen. Esos parámetros termodinámicos van variando, ¿verdad? En la ley de Boyle, habíamos dicho, es la relación que hay. Vamos a ver. La ley de Boyle. Estudia la relación que hay entre qué y qué. Vamos, ¿quién me ayuda ahí? La relación entre volumen y presión. Relación que hay entre volumen y presión. El tercer parámetro, que es la temperatura, ¿cómo queda? Constante. Esa es la ley de Boyle. Después miramos la ley de Charles. La ley de Charles estudia la relación que hay entre volumen y temperatura, quedando la presión constante. ¿Se fijan? Y la última, la ley de Guy-Lussac. ¿Qué dice esa ley? Estudia la relación entre presión y temperatura, pero a un volumen constante. Correcto. Muy bien. En este caso, nosotros analizábamos que en el caso de la ley de Boyle, la relación va a ser inversa. Si tú tienes un gas, la relación va a ser directa, perdón. Si tú tienes un gas y le aumentas la presión, también vas a aumentar el volumen. Al aumentar la presión, el volumen aumenta. Directamente proporcional. La ley de Charles era al revés. Si el volumen aumenta, la temperatura disminuye. Eso es más o menos en resumen, en síntesis, lo que dice la ley de estos gases. Entonces vamos a analizar el primer ejercicio y vamos a ver si los datos que me dan, a qué ley se refiere. Entonces, el primer ejercicio le dice, en un recipiente se tienen datos. Volumen del nitrógeno, 30 litros. 30 litros. ¿Verdad? Que se encuentran a una temperatura de ¿cuánto? 20 grados centígrados. Celsius, perdón. ¿Qué más tenemos? La presión, una atmósfera. Una atmósfera. Correcto. Y dice, esa es la presión 1. ¿A qué presión
se necesita someter el gas, ¿verdad? Para que su volumen se reduzca a 10 litros, ¿verdad? Este es. ¿Estoy cruzado, muchachos? Sí. Su volumen, 10 litros. Correcto. Vamos a ver. ¿A qué ley se refiere? Me está hablando, me da presión, ¿verdad? Y me da volumen. Esa temperatura, 20 grados, es un dato que va a quedar constante. Vamos a tocar. Queda constante. Por lo tanto, ¿a qué ley se refiere, muchachos? ¿A qué ley se refiere? ¿Qué me contesta ahí? ¿A qué ley? La ley de Boyle. De Boyle. Boyle. Está estudiando la relación entre el volumen y presión. Y según ustedes tienen la fórmula, el volumen 1 entre el volumen 2 va a ser igual a ¿qué? A la presión 2 entre La presión 1. Esa es la expresión matemática de la ley de Boyle. Miramos la clase pasada. Usted tiene en la diapositiva estas fórmulas, ¿verdad? Sería bueno que siempre que estemos en clase usted descargue la diapositiva de la clase anterior. Ahora bien, vamos a ver. De todo esto, ¿qué es lo que yo tengo? Yo tengo las dos presiones. Yo tengo el volumen. No, tengo una presión, la presión 1. Presión 2 no tengo. Tengo presión 1, una atmósfera. Y tengo los dos volúmenes, Entonces, ¿qué es lo que me pide? La presión 2. Correcto. Eso es lo que voy a buscar. Voy a despejar de esa forma. A ver, ¿quién me dice cómo sería el despeje? Vamos. ¿Cómo sería el despeje? ¿Quién me dice cómo sería el despeje aquí? ¿Va a ser igual a qué? Presión 1. Presión 2, perdón. ¿Va a ser igual a qué? Vamos, chicos. La presión 2 va a ser igual a qué? A volumen 1 Ajá. por presión 1 entre volumen 2. Correcto. Multiplicamos esos dos, ¿verdad? Y el Sí. miembro que está opuesto a él va a ir el denominador. Entonces sería volumen 1 por la presión 1 entre volumen 2. P1, V1 entre V2. Y simplemente vamos a reemplazar. La presión 2 va a ser igual a ¿qué? Fíjense bien. Volumen 1 tenemos acá, ¿verdad? No le habíamos puesto aquí. Volumen inicial o volumen 1 son 30 litros. Por la presión inicial o P1 es una atmósfera. Entre el volumen 2, que son 10 litros. ¿Verdad? Litro con litro lo tachamos. Entonces la presión 2 va a ser igual. 30 por 1 nos da 30 entre 10. Eso va a ser igual a ¿cuánto? 3. ¿3 qué cosa? Atmósfera. Atmósfera, que es la presión. Recuerden que ustedes hicieron una tarea que tenían que hablar de la presión, del volumen y su unidad de medida. La presión se puede medir en atmósfera, milímetros de mercurio y bar. Ahí tienen esas unidades de medida. ¿Se mira bien en la pantalla, muchachos? ¿Puedo regresar un poco? ¿Se mira bien ahí la pizarra, chicos? Sí, pero ¿Mira bien? Sí. ¿Mm? sí. Sí, se ve bien. ¿Se mira Sí, bien, muchachos? profesor. Se ve bien. Ah, bueno. Me avisan. Y Se ve también el bien, sonido, profe. pues. Bueno. Es que tengo la computadora allá y pues estoy firmando. Ok. Entonces, ahora vamos a analizar la respuesta. Analicemos, chicos. Aquí, vamos a analizar desde acá. Miren, analicemos desde este ángulo. Yo tenía un volumen inicial de 30 litros. Y entonces, el volumen final, 10 litros. Aquí está, 30 y 10. ¿Qué observo con el volumen? Que disminuye, ¿verdad? Disminuye. Era 30, ahora pasó a 10. Revisemos la presión. Tenía una presión inicial de ¿cuánto? De una atmósfera. Correcto. Y ahora tengo una presión final que acabo de encontrar. ¿Cuánto es la presión final? 3 atmósferas. Entonces, ¿qué pasa con la presión? Sube de 1 a 3. Dicho en otras palabras, lo que tengo aquí simbolizado, que a mayor volumen, perdón, a mayor presión, Menor volumen. Menor volumen. menor volumen. Volumen. Y aquí estamos viendo
Un ejemplo típico No de se la escucha ley bien, profesor. Yo no ¿Eh? escucho. ¿Perdón? O no sé los demás, como que se puso un poco como culpa. No te entiendo, un poquito más alto. Es que como que ¿Ah? se corta un poquito su voz cuando está hablando. No te escucho bien, hable más alto. ¿Quién está hablando? Ahora sí, ya. A ver. Yo lo escucho bien. Bueno, ok. Entonces, le estaba diciendo que aquí cumple la ley de Boyle. ¿Qué dice la ley de Boyle? Que cuando un gas se le aumenta la presión, el volumen disminuye y viceversa. Aumenta un parámetro, lo disminuye. Esa es la ley de Boyle. ¿Qué es lo que se puede cambiar en este ejercicio? La conversión de una unidad de medida a otra. Es decir, que aquí la presión, vamos a ver, le puedo dar otra forma de medir. Puede ser en milímetros de mercurio, en bar, en torricelli. El volumen, en vez de litro, le pudiera dar centímetro cúbico, mililitros, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Eso, por eso les dejé que ustedes iban a hacer los ejercicios de la conversión de una unidad de medida a otra. Muy bien. ¿Alguna pregunta en este ejercicio, muchachos? No, profe. Recuerden que para entender, deben tener a mano el enunciado que se compartió en el grupo. Todos lo tienen a mano, el enunciado del ejercicio. Sí. Es una lámina con 3 ejercicios. ¿Lo tienen a mano todos? No, profesor, yo no. Bueno, a Sí, ver, voy a profe, compartir. yo lo tengo. Bueno, voy a compartir la pantalla rapidito para los que no tienen. Tómenle foto rapidito con su celular, ¿sale? Ahí está, miren. ¿Qué quiere? Ahí está, vamos, tomen. ¿Se mira en la pantalla? Con mi mamá. ¿Ah? Sí, ya. Ya, una a la otra, profesor. Solo esa presentación. No son 3. Por eso, no, 3 ejercicios, solo una lámina con 3 ejercicios. Ya, profesor. Gracias. Ok. Ok. Entonces, voy a borrar eso y vamos a analizar el segundo, ¿verdad? Sí, El le segundo escucho. ejercicio. A ver quién ahí puede leer. Está conectado, ¿cómo se llama? Lester. Ahí está Lester. Lester, está conectado. Creo que no. Yo lo leo, profe. Anderson, lee el segundo ejercicio, Anderson. Dice, un gas está en un recipiente de 2 litros a 20 grados Celsius Ajá, y 560 milímetros de mercurio. correcto. ¿A qué temperatura en grados Kelvin llegará el gas si aumenta la presión interna hasta 760 milímetros de mercurio? Entonces vamos a analizar los datos y ustedes me van a decir de qué ley se trata. ¿Oyeron? Vamos a ver los datos. Dice, un gas está en un recipiente de 2 litros, volumen 1, 2 litros a 20 grados, temperatura 20 grados centígrados, ¿y es verdad? Y la presión inicial 560 milímetros de mercurio. Es MMHS, milímetros de mercurio, recuerden. Milímetros de mercurio. Entonces, vamos a ver, el enunciado dice, ¿a qué temperatura? ¿En grados qué? ¿En grados qué? Kelvin. Kelvin, correcto. En grados Kelvin. Llegará el gas si la presión aumenta a 760 milímetros de mercurio. Creo que este es el ejercicio, ¿verdad? Así es, muchachos. Sí. Sí, ¿Está profe. bien? Sí. Ok. Vamos a ver. Aquí yo le doy la temperatura, pero esa temperatura va a quedar constante. ¿Cuáles son los 2 parámetros que cambian? El volumen y la presión y la temperatura. Muchachos, ¿alguien tiene un niño ahí participando? Silencie su micrófono, porfa. Hay un niño ahí, se escucha al fondo. Por favor. ¿Alguien tiene ahí un niño? Ya vamos a ver quién es. Pero voy a ver aquí quién tiene el micrófono activado. Y lo voy a sacar de aquí de la reunión. Es Anderson. No, pero no hay ningún niño. Pues entonces silencia tu micrófono, porque es el tuyo que está alguien pasó por ahí, pues. Bueno, va pues. Entonces continuamos. Esos son los datos que dan el problema. A ver, ya analizaron ustedes a qué ley se refiere. ¿Cuál es la ley?
¿Cuál es la ley, muchachos? Está estudiando la relación entre volumen y presión. Volumen y presión. ¿Cuál es la ley? Lo acabo de explicar. Quedaron mudos. La ley de Gay-Lussac. Gay-Lussac, que nos habla de relación entre volumen y presión. Entonces, ¿cuál es la expresión matemática? ¿Cuál es la expresión matemática? Que la presión 1 entre la temperatura 1 va a ser igual a ¿qué? A la presión 2 entre temperatura 2. Correcto. Si yo analizo qué datos tengo de aquí, presión inicial, si la tengo, ¿qué más tengo? Tengo presión final. Si la Presión tengo, final. tengo, ¿qué cosa? Temperatura. Temperatura. ¿Esta qué es? Aquí no le pusimos bien. Entonces, ese dato va a quedar Temperatura constante. Aquí hay un inicial. error. Sí, es cierto. El que va a quedar constante es este. Es el, la relación entre y el volumen y temperatura. volumen. Correcto. Entonces, temperatura inicial, vamos a ver aquí. Temperatura inicial y temperatura final, correcto. Entonces, el que va a quedar constante, muchachos, es El volumen. correcto. Este es el dato. Correcto. Entonces, tengo temperatura inicial, 20 grados. ¿Y qué es lo que va a buscar? La temperatura final, o T2. Este es el dato que vamos a buscar. Entonces, despejamos la fórmula ahí. T2 va a ser igual a ¿qué? T2 va a ser igual a ¿qué? Presión 1. ¿Mm? Presión 1. No, va a ser igual a temperatura 1 por presión 2 entre presión 1. Correcto. Temperatura 1 por presión 2 entre... Ahí es. Ahí el dato. Y ahora reemplazamos. ¿Qué nos va a dar eso? ¿Cuánto es T1? 20 grados centígrados. Son 20 grados centígrados. Por la presión 2, que son los Son 760 760 milímetros de mercurio. Correcto. ¿Entre qué? Entre la presión 1, ¿cuánto es? 560 milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio. Eso tachamos los milímetros de mercurio y nos va a dar temperatura. Despejando eso, la calculadora ahí a mano, ¿cuánto da eso? ¿Cuánto les da, muchachos? 27.14. 27.14. ¿Qué cosa? ¿Grados qué Kelvin. cosa? Milímetros de mercurio. No, Nia, porque eso es Grados Grados Kelvin. centígrados. Grados Kelvin. no es Kelvin. Grados Centígrados, profe. Celsius o centígrado. Pero Cierto, hay que convertirlos. el ejercicio me pide en grados Kelvin, entonces vamos a convertir, ¿verdad? Correcto. Ese es lo que había dejado de tarea la conversión. Vamos a hacer acá. A eso solo se le va a sumar los 273.15. Correcto. La temperatura Kelvin va a ser igual a la temperatura Celsius más 273. Disculpe, Si profesor, pero no logro ver la pantalla de su imagen, el video, Perdón. no logro ver su explicación. ¿No logra ver? Su cámara no logro ver nada, le digo. No te entiendo. ¿Cómo es la cosa? Aló, ¿me escucha? ¿Sí? Que en su pantalla no logro verle ¿Qué es lo que no logra ver? nada, su explicación. ¿Y los demás? Los demás miro. Sí, profe, yo sí veo. Lo que pasa, profe, es que a veces se va y se viene, o sea, se pone la foto de la persona que esté con cámara o solo se pone el perfil Debe de ser. la persona. Debe ser la Nada calidad más. de internet de ustedes. Porque mi internet aquí está bien. Yo estoy mirando la ok. cajita. Sí, se ve bien, sí. Ese debe ser la calidad de internet. Ahora sí. Ah, bueno. Y también debe ser que ustedes están desde celular. El que está de celular no se proyecta toda la pantalla. Revisen eso. Sí. Es mejor desde la Ok, computadora. está bien. Bueno, pues. Entonces, vamos a ver aquí la averiguación. Temperatura Kelvin es igual a temperatura Celsius más 273. Si fuese al revés, le quitamos 273. Es decir, si fuera de grado Celsius a grado Kelvin. Y simplemente vamos a sumar. ¿Cuánto es la temperatura? 27.14 más 273. Y eso da no sé cuánto. ¿Cuánto les da a ustedes? Yo tengo aquí resuelto según mis datos. Me da 300.14. 397 por ahí, punto 14. Profe, una pregunta. Dímelo.
El grado Kelvin se escribe con símbolo, porque lo que yo investigué dice que no. ¿Cómo otra vez? Que si se le pone el símbolo de grados al Kelvin, porque lo que yo investigué dice que generalmente ¿Cómo no? se escribe según Claro. símbolo. Grado Celsius, Es que lo que pasa es grado Fahrenheit que y siempre- grado Kelvin. Ahí te pones. Yes. Así es. Profesor, otra pregunta. Bueno, yo creo que es casi... Espere, solo, lógico. disculpe, ya le doy la palabra. Solo voy a subir el volumen de la computadora porque no la escucho bien. Creo que tengo el volumen bajo. Espere un segundito. Voy a subir el volumen de mi computadora porque no la estoy escuchando bien. Ajá. Bueno, ahora sí. ¿Sí? Es sobre la constante, pues, o sea, el resultado va a ser igual, solo va a variar unos cuantos decimales. La constante que yo manejo de los grados Kelvin es solo el 273.15. Correcto. Entonces, no sé si lo vamos a manejar con el 273 o con el punto 15. Buena pregunta, buena pregunta. A ver, en físico-química los ejercicios se acostumbra a trabajar con cifras redondeadas. ¿Recuerdan cuando miramos, por ejemplo, en química general en primer año, la masa atómica? Por ejemplo, la masa atómica del cloro, 35.19. Del oxígeno, 15.99. Se redondea a 16, ¿no? Se redondea la cifra a la cifra, sí, después del punto, es más de 5. Se redondea a la cifra superior. Si es menos de 5, a la cifra inferior. En este caso no se redondea el 15. Correcto. En el caso de los grados Kelvin, la conversión es 273.15. Entonces, después del punto, la cifra cae 1. Entonces se redondea a 273. ¿Me explico? Vamos a trabajar exacto con 273. Ok, perfecto. ¿Entienden, verdad? Porque Sí, después del perfecto. punto la cifra es pequeña. Bien. Bien. Vamos a hacer el último ejercicio, muchachos. El último es un poco más complicado. ¿Quién me lo lee ahí para mientras? ¿Quién lee el enunciado? ¿Cuál sería el volumen final ocupado por 50 litros de oxígeno cuya presión inicial es de 560 milímetros de mercurio y es comprimido hasta que la presión es de 2 átomos? ¿A qué? ¿La presión de cuánto? Es de 2, dice. ¿De 2 qué? Atmósfera, ¿De 2? atmósfera, Atmósfera, ¿cierto? profe? Atmósfera. ¿Cuál es el pegón ejercicio? Que estamos hablando de unidades de medida diferentes. Vamos a ver los datos. Los datos. El primer dato que yo tengo dice, ¿cuál es el volumen final? Volumen 2 me pide. ¿Verdad? Volumen final. Dice, ocupado por 50 litros de oxígeno. Entonces, ese es el volumen inicial. 50 litros de oxígeno. ¿No? ¿Qué más? Cuya presión inicial, ¿cuánto es? 560 milímetros de mercurio, ¿verdad? Y la presión final, 2 atmósferas. Tenemos dos unidades de medida diferentes. ¿Quién de ustedes me dice cómo se convierte la presión de grados, perdón, de milímetros de mercurio a atmósfera? ¿Cómo se convierte? Si hicieron el trabajo que le dejé, ahí debe salir. Vamos, ¿qué me dice cómo es la conversión? ¿No lo encontraron? No, profe. Bueno, vamos a plantear los datos, pues vamos a ver la fórmula. Entonces, ¿cuáles son las condiciones iniciales? Me dice, vamos a hacer acá. Me dice que este gas se encuentra, ¿verdad? Es un gas que está en un recipiente, ¿verdad? Está en un recipiente y dice que ocupa 50 litros, pero que la presión, él está sometido a una presión de 560 milímetros de mercurio. Profesor, ¿Perdón? a mí me parece de que vamos a dividir la presión entre 560. Ya vamos a ver eso. La nueva presión va a ser de 2 atmósferas.
¿Será que aumenta la presión, disminuye? No sabemos. Y me pide el nuevo volumen. Para eso, si ustedes encontraron la fórmula, ¿quién es el que habló hace poco? ¿Quién fue? Freddy. Freddy, ¿qué encontraste? ¿Qué fórmula encontraste? Decime tú. Eso, profesor, de que hay que dividir la presión, el valor de la presión entre 760. Me imagino que es una regla. Correcto, es una regla, correcto. Muy bien, gracias, te felicito. Esto es decir, una atmósfera equivale a 700 milímetros de mercurio. Esa es la conversión. Una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Y el problema me da, ¿qué dato me está dando, muchachos? ¿Qué dato me da? 2 atmósferas tiene. Me da 2 atmósferas. Entonces vamos a convertir. Ahora la pregunta del millón es, ¿voy a convertir de la atmósfera a milímetros de mercurio o de milímetros de mercurio a atmósfera? ¿Qué piensan ustedes? Si hicieran la tarea. Si hicieran la tarea. Por ejemplo, que quede claro, si es temperatura... De milímetro de mercurio a atmósfera. ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo trabajo Porque con la atmósfera ya la tiene, pero la temperatura, el milímetro de mercurio es el que se va a buscar. O sea, el milímetro de mercurio ya lo tiene y lo va a convertir a atmósfera. Sí, pero eso no es determinante, pues. Yo puedo transformar Yo pienso es porque vamos a buscar el volumen 2, por lo tanto, debemos de convertir las atmósferas que tenemos a milímetros de mercurio, pienso. Ese es opcional. A ver, escuchen lo que les quiero decir. Lo único dato que ustedes no pueden cambiar nunca es la temperatura en grados Kelvin. Sea cual sea la temperatura que les dan, centígrados, Fahrenheit, usted obligatorio transforma a grados Kelvin. Es decir, los ejercicios físico-químicos trabajan en la escala Kelvin. Pero lo que es la presión, usted puede transformar en grados, perdón, la presión puede transformar en atmósfera o milímetro de mercurio. Ninguna unidad de medida tiene preferencia sobre la otra. Sí lo tiene preferencia en cuanto a temperatura, grados Kelvin. Pero en la presión se puede trabajar con cualquiera de ellas, muchachos. Entonces, vamos a transformar, en este caso, vamos a transformar las atmósferas. ¿Cuántas atmósferas tenemos? 2. 2 atmósferas. Vamos a transformar ¿en qué? En milímetros de mercurio. Milímetros de Es lo que mercurio. buscamos. X. ¿Verdad? Entonces, de aquí vamos a despejar, X va a ser igual a qué. X va a ser igual a qué. Quiero ver cuánto tiempo tengo, muchachos. 5 minutos. X va a ser igual a qué. ¿Qué me hace ese despeje? Va a ser igual a qué. A 2. A 760 milímetros de Por mercurio, dos, este que está aquí, por 2 Por 2. atmósferas. atmósferas entre una atmósfera. Es una regla de 3 simple, chicos. Matemática de tercer grado. 760 por 2 entre 1. Entonces, ¿qué vamos a tachar? Vamos a tachar ¿qué cosa? Milímetros de mercurio. No, Milímetros de mercurio. Ah, atmósfera. la atmósfera. ¿Y X qué nos va a dar? 760 por 2 entre 1, ¿cuánto da? 760 por 2, ¿cuánto da? 1500, ¿Cuánto? 1520 1520, ¿qué cosa? Milímetros de mercurio. Dice en otras palabras, donde yo tengo 2 atmósferas, es lo mismo que tener 1520 milímetros A 1500 de mercurio. ¿Me están captando? de mercurio. Sí. Estamos captando. Entonces ahora Sí, vamos aquí en el esquema que hicimos. Teníamos que la atmósfera era de 560 milímetros. ¿Y ahora de cuánto es, muchachos? ¿De cuánto es? 1520. 120. Pregunto, ¿la presión aumentó o disminuyó? La presión. Aumentó. ¿Qué debe pasar con el volumen? ¿Qué debe Debe pasar? bajar. Aumenta. ¿Ah? Seguro que Debe aumenta. bajar. Debe bajar. Disminuye. Bajar no, disminuye. Disminuye. Disminuye, muchachos. Disminuye, recuerden. Tiene que manejar bien el enunciado de cada ley, porque usted no maneja el enunciado, no va a poder resolver los ejercicios, chicos. ¿Me A explico? mayor presión, menor volumen. Correcto. Entonces, ¿cuál es la fórmula química que vamos a ocupar, muchachos? Vamos a ver. Volumen 2 por presión 2 va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a ¿qué? Volumen 1 por presión 1.
¿Qué datos tenemos, muchachos? ¿Qué tenemos? Y ahí tenemos volumen inicial, presión inicial, Volumen, y tenemos Pero no volumen tenemos, final. pero no presión tenemos final. volumen. Esto es lo que Volumen necesitamos, final no el tenemos. volumen final, ¿verdad? V2. Si despejamos, ¿va a ser igual a qué? ¿Va a ser igual a Va qué? a ser igual a volumen 2, va a ser igual a volumen 1 por presión 1 entre presión 2. Es decir, estos dos que está aquí, ese término, volumen 1 por presión 1 se mantiene entre P2. Recuerden, ¿qué operación matemática hay aquí? Multiplicación. Entonces pasa al otro lado a dividir. Pasa al denominador. Matemática de tercer grado, ¿eh? Volumen 2. Y aquí yo solo, a partir de ahora, solo voy a poner cifras, pues. Ya aquí solo voy a poner cifras. ¿Cuánto es el volumen 1? 50 litros. 50. Por la presión 1. ¿Cuánto es la presión 1, muchachos? 560. 560 milímetros de 560, ¿qué mercurio. cosa? Milímetros Milímetros de mercurio. de mercurio. Entre la presión 2, ¿cuánto es? 1520 milímetros de mercurio. ¿Qué es lo que vamos a tachar ahí? Milímetros de mercurio. Milímetros de Correcto, mercurio. milímetros de mercurio lo tachamos para que nos dé el litro, que es el volumen. La cosa es que el volumen final nos da cuánto. 50. Buscan ahí ustedes. ¿Cuánto da? Me dicen cuánto. Calculadora. 18.42. Correcto. 18.42. ¿Qué cosa? Litros. Esa es la respuesta. Litros. Entonces, vamos a ver. Ahora Que lo miremos- redondeamos a 18, ¿no? Se puede. Ay, en este no caso, grite 18. mucho. Sí, no se puede. Es decir, a ver, el redondeo es cuando estamos haciendo ejercicio, pero el resultado final así lo dejamos. ¿Ya? Ajá, ok. Entonces miremos aquí en el esquema. Teníamos 50 litros, ¿verdad? Volumen inicial, volumen 1. Y la presión, 160. Aumenta la presión casi 3 veces, de 560 a 1520, casi 3 veces, triplicó. ¿Qué pasa con el volumen? Se achica, disminuye, queda más pequeño. ¿Que son cuántos litros? 18 puntos, no sé cuánto, 42. 42 litros. Dicho en otras palabras, que un gas, si nosotros lo sometemos a una presión, ¿qué va a pasar con su volumen? Disminuye. El ejemplo clásico, ¿se acuerdan que yo les había dicho en la conferencia la vez pasada, la última clase? Si usted tiene una chimbomba llena de aire, usted la presiona, ella disminuye. O sea, la presiona no tanto para romperla. Si usted En hace ese cierta ser presión, ejercicio se le aplica. sí, muchachos, en cualquier momento me desconecto, ¿vieron? Ahí les voy a dejar la tarea, eso va a estar grabado, tengo menos de 1 minuto. Ustedes saben que el Zoom, el tiempo es limitado. Entonces, nos vemos los 3 ejercicios y voy a subir en el grupo las tareas para que estén pendientes. Esta grabación también voy a subir, ¿lo oyeron? Está bien, profe. Sí, porque me estoy fijando en la pantalla que tengo menos de 1 minuto y ese en cualquier momento se corta, pues. Está bien, ¿Oyeron? profesor. Está bien, profe. profesor. Bueno, gracias por su participación, chicos.